el conjunto de transacciones económicas de un país con el resto del mundo durante un periodo determinado. Como todo documento contable, se utiliza un método de partida doble y el saldo es cero. Debes igual a haber y salidas es igual en transacciones recogidas, corriente de capital y financiera. Las diferencias entre los ingresos y los pagos de una determinada cuenta se denomina en saldo de la misma, que puede ser superávit, que son los ingresos que superan los pagos, y el déficit, que es en el caso contrario. Balanza de rentas. En este caso, los ingresos son las rentas percibidas por los propietarios de los factores como trabajo y capital. Los empleados en el extranjero, mientras que los pagos son las rentas que se envían a los extranjeros propietarios de factores productivos empleados en nuestro país. La balanza de transferencias, que son corrientes, se recoge las transferencias de corrientes que son de los residentes o los no residentes del país. Indicadores de la balanza de pagos. El PBI debe dividirse entre tipos de cambio de promedio. Entre ellos tenemos la balanza comercial o exportaciones netas, grado de apertura de economía, apertura comercial, grado de endeudamiento, cuenta corriente PBI, remesas de PBI, términos de intercambio, cuenta corriente, transferencias a país, inversiones extranjeras y brecha externa. Entre ellos podemos resaltar las más importantes: la cuenta corriente, que es bienes más servicios más rentas más transferencias corrientes netas, que esto significa el ingreso neto de un país, y la brecha externa, que es el peso que tiene el déficit fiscal en la economía, es decir, cuánto importamos de lo que estamos exportando. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandro y voy a hablar sobre algunas noticias de la balanza de pagos del Perú. Como sabemos, la balanza de pagos es la diferencia entre lo que gana un país versus lo que gasta. Y algunas noticias, o en este caso algunos periódicos locales, como lo que es el Diario El Peruano y el Diario Gestión, hablan sobre ello. Ambos, ¿qué dicen? Indican de que el Perú a inicios del año creció en 326 millones de dólares referente al año anterior, en 2018, en este caso en estos 3 meses. ¿Eso qué quiere decir? De que ha tenido un mayor ingreso referente a las exportaciones versus las importaciones que se están haciendo dentro del país. Esto genera un gran avance dentro del Perú y lo ubica dentro de los mejores países de la región. Bueno, en este caso yo voy a hablar sobre la evolución de la balanza de pagos en el Perú. En la década de los 90, el Perú soportó un déficit creciente de la balanza comercial en un periodo de 8 años. Ese déficit fue amenguado por la gran cantidad de capitales externos que recibió el país en los primeros años de esa década, que a través de la inversión extranjera directa, debido a la privatización de las empresas públicas y el ingreso de capitales de corto plazo. Estos capitales financiaron holgadamente el crecimiento déficit de la balanza comercial hasta el año de 1997. Pero a partir del 98, la situación empezó a revertirse, puesto que en ese año se contrajo fuertemente el ingreso de capitales externos, razón por la cual el déficit de la balanza comercial provocó la disminución de las reservas internacionales del país. Tomando referencia que en el periodo del 91 hasta el 2017 señalaron que a partir del año 2002 la balanza comercial peruana empieza a registrar superávits, alcanzando que en el 2016 en un nivel de récord de 8.934 millones de dólares y en el 2007 los 8.356 millones de dólares. En la evolución del Producto Bruto Interno de la economía peruana, el periodo del 50 hasta el 2015 creció en un tasa promedio anual del 3,9%, la cual significa que representaron una fluctuación cíclica de expansión y contracciones de las distintas actividades económicas, así como la inversión, exportación e importaciones, debiendo la cual debieron destacar en los últimos años en el comercio exterior de la economía. Varias de las recesiones registradas en la economía peruana considero o han sido presididas por crisis internacionales, ya sean como en los años del 58, del 78, del 82,
del 99 bajo el crecimiento en el año de 2009. Todas estas recesiones, que fueron factores externos derivados a las crisis internacionales, las cuales algunas afectaron en las actividades económicas y en algunos casos fueron atenuadas por las políticas macroeconómicas aplicadas. Algunas se agravaron debido al impacto del fenómeno del Niño, como en las cuales fueron registradas en el 82, en el 83 y en el año del 98 y 99. Durante el 1950 y en el 2015 hubo decenios en las cuales la tasa de crecimiento promedio fue mayor al 5%, como las décadas del 51 y del 70, con una tasa de crecimiento en las cuales también hubo una tasa de crecimiento negativa, pero esto ocurrió en el decenio del 81 al 90. En el año 2015 la economía peruana fue medida a través de productos del PBI a precios constantes de 2017. Esto creció en un 3,3%, la cual fue explicado por su buen desempeño del consumo privado, que se incrementó en un 3,4%, y el consumo del gobierno, que aumentó en un 5,8%. No obstante, las contracciones en la formación bruta de capital fijo fue en un menos 6,6%. Las exportaciones de bienes y servicios crecieron en 1,6% y las importaciones se redujeron en 0,8%. Las actividades económicas que positivamente dieron con el crecimiento del PBI fueron las actividades extractivas y de servicios, que crecieron en un 7,4% y en un 4,2% en este caso. La economía nacional se desenvolvió, claro, con el tiempo, en un contexto en el cual la economía mundial registró un crecimiento del 3,1% en el 2015. La tasa inferior, la cual se registró en el año anterior, fue de un 3,4%. ¿Qué significa? Que esto demuestra, por un lado, la desaceleración de la mayoría de la economía emergente, y por otro lado, la recuperación en el crecimiento de la economía desarrolladas. En particular, ya sea podemos hablar de los países como Estados Unidos, la eurozona, Japón, por ejemplo. Japón fue en un 0,6%. Las economías emergentes siguieron en desaceleración por quinto año consecutivo, a pesar que tuvieron crecimientos superiores a las economías desarrolladas. Buenos días, mi nombre es Giancarlo Reynoso. El día de hoy vamos a hablar sobre balanza de pagos. En este caso vamos a hablar de dos países. Vamos a comenzar con el país de Venezuela, que está en decadencia, y el país de Chile, que está en auge. Vamos a diferenciarlo entre los dos. El país de Venezuela, en este momento, la balanza de pagos es cuando tanto como el ingreso y salida de dinero está equilibrado. En este caso, en Venezuela, la salida del dinero no se está teniendo. ¿Por qué? Por los problemas políticos y económicos y de empresas que está teniendo. Por otro lado, las personas que han emigrado de Venezuela a diferentes partes, como un ejemplo, nuestro país, solo están recibiendo remesas. Y su equilibrio en ese país no se está dando. En otro lado, Chile en este momento está teniendo un auge económico, ya que políticamente está bien, sus empresas están que invierten, y la salida de dinero está equilibrado, ya que tanto como importan y exportan hay una igualdad de equilibrio.